En primer término, agradecer la presencia de las personas que sin tener problemas con su manera de beber el día de hoy nos acompañan, a los familiares de mis compañeros y a los compañeros que en un acto de unidad hacen solidaridad con el grupo 24 Horas Real del Álamo, y felicitar a los compañeros por el arribo a sus respectivos aniversarios de sobriedad. Mi nombre es Alfonso, yo soy un enfermo alcohólico. La verdad es que el dar testimonio del historial de un enfermo alcohólico como yo empieza a ser algo cotidiano cuando uno empieza a militar en un grupo 24 horas de Alcohólicos Anónimos. Pero lo que no puede pasar desapercibido cuando empiezas tú a entrar en esta dinámica de amor, en esta dinámica de buena voluntad, en esta dinámica en donde solamente hay seres humanos que sufren como yo, no puedes dejar a un lado el hecho de estarlo recordando día con día. Yo empecé a beber a temprana edad, igual que mis compañeros. Yo empecé de alguna manera a darme cuenta que no podía parar de beber, que tenía una tendencia muy fuerte y obsesiva a estar tomando y a estar bebiendo porque me producía una fuga. Había una fuga cada vez que yo hacía contacto con el alcohol. Se me hacía muy normal en un principio porque se trataba de beber, de convivir, pero yo de alguna u otra manera había tenido la sensación de escapar de Alfonso, había tenido la sensación de ya no sufrir, de no tener miedo, de no tener complejos, de no tener inseguridades una vez que yo hacía contacto con el alcohol, y esto a mí me llenó. Yo me enamoré del alcohol, me encantó de alguna u otra manera el estar de fiesta. Pero en mi caso personal, esto no duró mucho tiempo. A los pocos años, al poco tiempo, empecé a darme cuenta que ya no podía dejar de beber. Y cuando empecé a no poder dejar de beber, que tenía que ligar 2 o 3 días bebiendo, siempre hubo personas que me lo hacían saber. La familia me decía: ya estás tomando mucho, estás faltando a lo que tú dices que van a ser como tus obligaciones o tus responsabilidades. Por ahí practicaba un deporte y de repente ya llegaba en mal estado, ya no llegaba. Yo presumía ser un buen estudiante y ya de todas formas no cumplía. Pero si algo caracterizaba mi reacción era la negación. Yo completamente negaba que yo tuviera algún problema con mi manera de beber, porque estando joven, lo primero que rechazas es que vayan a intentar ni siquiera insinuar que eres un borracho, que eres un enfermo alcohólico, mucho menos. Y entonces yo llegué muchas veces hasta odiar a las personas que me llegaban a decir que estaba mal lo que estaba haciendo, porque esa negación es muy característica en un enfermo alcohólico como yo. Así que yo continué mi actividad alcohólica, pero empezaron a aparecer inmediatamente las lagunas mentales. Yo ya no recordaba nada de lo que había estado haciendo un día anterior. Muchas veces amanecía en un lugar diferente, con personas distintas, o simplemente sin recordar absolutamente nada de lo que había hecho un día antes. Nada. Y en ese momento entraba en mí mucho sufrimiento, porque no sabía qué había hecho, porque más o menos me acordaba. Y ese sufrimiento me llevaba muchas veces a buscar a las mismas personas con las que había estado conviviendo para que me dijeran qué había hecho. Yo sentía mucho remordimiento. Ellos me decían todas las tonterías que había hecho, actos de mal juicio, un montón de improperios y de situaciones que me avergonzaban mucho, y la verdad es que yo en ese momento empecé a querer dejar de beber.
yo dije, bueno, lo único que tienes que hacer a lo mejor es cambiar de amistades, porque te juntas con muchos borrachos. O a lo mejor lo que tienes que hacer es cambiar de novia, porque a lo mejor la novia con la que te juntas, pues beben mucho en su casa y ese va a ser el problema. Y lo empecé a tratar de practicar, me alejaba de un grupo de personas, luego me acercaba con otro círculo social y siempre fue lo mismo y cada vez peor. La verdad es que yo nunca encontré la forma para yo poder dejar de beber solo. Y entonces empecé a hacer intentos por prometer o por jurar. Yo me acuerdo haber ido varias veces a la Basílica de Zapopan a prometer que iba a dejar de beber. Y desde que iba en el camino, con todos los sentimientos de culpa, con todo lo que sentía, yo iba pensando en una fecha. Yo decía, bueno, yo creo que si dejas de beber 6 meses está bien. Pero al rato cuando iba en el camino yo decía, 6 meses es mucho. Ahí viene mi cumpleaños. Y luego después van a venir las fiestas de diciembre, la Navidad. Entonces no, yo creo que con 3 meses alcanzas. Y seguía la lucha. Total que cuando llegaba ahí muchas veces llegaba y prometía 1 mes sin beber. Esto nunca lo pude cumplir. A los pocos días estaba otra vez borracho, haciendo otra vez actos de mal juicio, y esto lo ha repetido. Todavía había algunas personas que yo creo que de alguna manera tenían como alguna esperanza en mí, o más bien alguna esperanza en ellos, porque a veces la familia lo que provoca es que no quiere tener un hijo borrachito o no quiere tener un hijo drogadicto, y al final decían, es que estás muy joven, a lo mejor es algún desequilibrio, o a lo mejor es que algo le afectó. Y para un enfermo alcohólico como yo, eso le sabe a gloria, le sabe a miel, porque de alguna manera encuentra la justificación, ya que yo siempre busqué culpables de lo que a mí me pasaba. Yo crecí en una familia en donde me dieron todo lo necesario, nunca me faltó absolutamente nada. Yo no tuve situaciones de tener que estar en la calle pidiendo un peso para seguir bebiendo. Yo no tuve ninguna carencia, de las cuales sí escuchaba a otros comparsas de bebetoria que se quejaban de que los padres los golpeaban o de que los obligaban a trabajar desde muy chavos o de maltratos X. Yo no tenía ninguna vivencia de esas. Yo tenía que mentir como para justificar mis borracheras. Y dentro de esas mentiras, muchas veces yo inventaba que me trataban mal mis papás, que me trataba mal la familia, o que alguna novia me había dejado por otro. Eso no lo sé, probablemente pasó, pero yo no me di cuenta. Y ese tipo de cosas a mí, muchas ocasiones, me hacían justificar, pero en el fondo de mí yo sabía que había algo hueco, que era un farsante, que era un mentiroso, que no era real, pero al mismo tiempo no sabía cómo hacerle para dejar de beber. La verdad es que yo tuve que llegar de una u otra manera a tocar mi fondo de sufrimiento. Yo tuve que sentir esa soledad que escuchaba, pero sobre todo tuve que llegar en su momento dado a perder prácticamente la esperanza en poder estar contento o poder ser feliz. Porque ya la mente constantemente me hablaba y me decía, tú ya no tienes perdón de Dios, tú has cometido muchos actos malos, tú ya de alguna u otra manera no vas a terminar bien, sería mejor que a lo mejor dejaras de existir. Y cuando me entraba esa idea, me llenaba muchas veces de terror, me llenaba de miedo y empezaba de alguna u otra forma a intentar como salir adelante. Nunca pude, jamás pude. A mí la familia me tuvo que llevar a un grupo 24 horas de Alcohólicos Anónimos como este, un grupo en donde yo me encontré con mucha gente joven, hombres y mujeres, también gente de diferentes
la oportunidad de probar una nueva vida, que sí se podía dejar de beber, que lo único que tenía yo que hacer era asistir al grupo para que otras personas que tenían el mismo problema como yo me fueran diciendo cómo hacerle, ya que ellos siempre iban adelante, tenían más tiempo ya sin beber. Cuando yo me empecé a quedar en el grupo, de alguna forma, automáticamente me empecé a sentir bien, con muchas dudas, porque un enfermo alcohólico como yo lo que tiene son reservas muchas veces. Por eso es que la enfermedad es incurable. Y yo pensaba que con cierto tiempo en el grupo, a lo mejor se me iba a hacer aquello de que iba a aprender a saber cómo tomar, que a lo mejor me iba a poder tomar 2 o 3 o 4 como muchos lo hacían y le iba a poder parar, pero esto no ocurrió. A mí los compañeros con su buena voluntad empezaron de alguna manera a internarme en la práctica del programa de 12 principios espirituales, en los cuales iban muy enfocados en algo, en que ya no sufriera, en que de alguna u otra manera tratara de derrotarme, a que ya no podía yo solo dejar de beber, que siempre había querido de alguna manera hacerle caso a mi mente, que mi mente era la que me había gobernado permanentemente, una mente enferma, una mente distorsionada, una mente desviada, una mente que no tenía de alguna manera un freno, y que con la práctica de la catarsis y el hecho de poder externar en la tribuna todo lo que sentía y pensaba, iba a empezar poco a poco a dejar de beber, pero sobre todo a dejar de sufrir. Y empecé a escuchar cosas como que si estás en el grupo y haces lo que los compañeros te dicen, no puedes sufrir ni 5 minutos. Si sufres más de 5 minutos